afectado, si el antígeno es muy grande, por estos macrófagos, ¿no? Un proceso de transitosis. Entonces el macrófago aquí no se encarga de comer y destruir, de hecho su capacidad de destrucción es muy baja, pero tienen una alta capacidad para inducir transitosis. Sea la forma de difusión por los canalículos o sea la forma de transitosis por el macrófago, o como decía el doctor Arturo, un poquito menos frecuente, que las células dendríticas traigan completo el antígeno asociado a su superficie y que en algún momento durante su paso puedan mostrárselo a los linfocitos B, el antígeno llega a los folículos. Gracias a esto tenemos antígeno en los folículos. Y, ojo, aquí yo quiero denotar un papel muy importante de unas células. Si el antígeno viene recubierto por complemento, ¿quién lo puede reconocer? Ya dijimos fragmentos como C3D o C3DG. ¿Quién podría reconocer este antígeno que viene recubierto por complemento? ¿Serían los linfocitos B foliculares, doctor? Ok, una célula, muy bien, que va a ser muy importante son los linfocitos B foliculares. Bien, Aldo. Pero quiero destacar a otras células. ¿Qué otras células tienen este receptor C3D o C3D? Digo, receptores para C3D o C3D, es decir, ¿qué otras células son positivas para CD21? ¿La célula dendrítica? ¿Cuál, Sam? ¿La folicular? Exactamente, muy bien, Sam. Las células dendríticas foliculares son otro grupo de células que también son positivas para CD21. Recuerden que las células dendríticas foliculares viven en los folículos, ¿no? Aquí se diferenciaron y aquí se quedaron viviendo. Pensemos que esta célula dendrítica folicular tiene en su superficie, ya dijimos, CD21. Eso le va a permitir a la dendrítica folicular atrapar, estoy diciendo atrapar, a un antígeno que venga recubierto por estos fragmentos del complemento. Dijimos que en el foco inflamatorio se está activando el complemento y es muy fácil que estos antígenos que están llegando al folículo vengan recubiertos de complemento. Gracias a que la célula dendrítica folicular expresa CD21, puede atrapar a estos antígenos que vienen recubiertos de complemento. Y esta es una función que la pueden encontrar en sus libros como, posiblemente pueden encontrar que las células o una función de las células dendríticas foliculares es presentarle antígenos a los linfocitos B. Quiero que tengan cuidado con este concepto. Nosotros mencionamos el proceso de presentación de antígenos como un proceso en donde una célula presentadora de antígenos reconoce una molécula, la internaliza, la procesa, es decir, la hace cachitos, ya sea en el retículo endoplásmico y en el proteosoma o en vesículas endosomales, y que al final selecciona alguno de estos cachitos, lo monta en una molécula del MHC y lo expresa en la superficie celular. Expresar el antígeno en una molécula del MHC es lo que nosotros conocimos característicamente como presentación de antígenos. Si se dan cuenta, eso no está ocurriendo aquí. Pero, pues al final la célula dendrítica folicular logra mantener al antígeno fijo durante más tiempo en esta zona del folículo linfoide. Solamente para que cuando lean presentación de antígenos por las células dendríticas foliculares, si así lo leen, tengan muy presente que no es el proceso de presentación de antígenos clásico. No es como un mostrar antígenos o retener antígenos, posiblemente sea un mejor término, más que presentar antígenos. Pero pues lo pueden encontrar o seguramente lo encontrarán así, y solamente para que tengan presente que la presentación de antígenos que se está haciendo aquí, le voy a poner comillas, la presentación de antígenos que se está haciendo aquí, no es la presentación de antígenos que hace una célula presentadora de antígenos. Por eso nosotros nunca dijimos que las dendríticas foliculares fueran células presentadoras de antígeno y menos profesionales, porque lo que están haciendo es algo diferente. ¿Queda claro qué es lo que sí están haciendo las dendríticas foliculares? Solo lo atrapan, dejan fijo al antígeno ahí, para que los linfocitos B puedan más fácilmente entrar en contacto con el antígeno. Doctor, y entonces cuando los linfocitos B entran en contacto con el antígeno, o sea,
¿cómo entran en contacto con para que justamente no sea una presentación de antígenos? Porque eso me suena pues otra vez como a presentación de antígenos. Parece, ¿Cómo? o sea, sí. O sea, ¿cuál sería la diferencia con una presentación de antígenos pues clásica? Sí, escuchamos a Aldo que también levantó la mano y ahorita respondo, no sé si vaya muy relacionado. Bueno, es otra duda. Es que no sé si sea momento o si lo vaya a decir después, pero retomando el tema de la activación de los linfocitos T, ¿tiene que ver algo aquí el ICOS L y el ICOS? Y lo van a tener que ver un poco más adelante. Ok, vamos. Mucho que ver van a tener aquí. Entonces me espero. Sí, tiene mucho que ver, exacto. A lo mejor, Zamora, no sé si esto ayude, obviamente sé que mis esquemas, mis dibujos son no los más bonitos, pero no sé si ayude. Dense cuenta que la célula dendrítica folicular lo que está haciendo es reconocer complemento. La célula dendrítica folicular está agarrando moléculas de complemento que vienen pegadas al antígeno, y eso va a ayudar, pero la dendrítica folicular solo reconoce complemento. Entonces, está atrapando al antígeno. 1. 2, recordemos que todo lo que vimos del procesamiento de antígenos implica internalizar, hacer cachitos, seleccionar un cachito que puede ser inmunogénico y montarle una molécula del MHC para que lo reconozca un linfocito T. Aquí no hay nada de eso. El antígeno sigue intacto, o sea, sigue el cacho de antígeno intacto. Y una vez que llegue el linfocito B, va a reconocer esta porción del antígeno. Ojo, el linfocito B sí reconoce al antígeno, no va a reconocer al complemento. Lo va a reconocer con el correceptor, más adelante. Pero el reconocimiento del antígeno, lo verde, para mí el antígeno, esta imagen es lo verde, el antígeno es lo que reconoce el B. Y es un antígeno que no está procesado. De hecho, si este mismo antígeno no estuviera pegado a una dendrítica folicular, porque no se le pegó complemento por cualquier cosa, de todos modos el linfocito B lo sigue reconociendo. O sea, no es indispensable la presencia de las células dendríticas foliculares, pero ayuda mucho, porque entonces, si yo hago que estas células dendríticas foliculares peguen mucho antígeno, pues es más fácil que el B se encuentre con el antígeno. Pero si no hubiera dendríticas foliculares, le dificultas el reconocimiento del antígeno al B, pero puede seguir ocurriendo, no es indispensable. Sí, me imagino como una metáfora o no sé, como una comparación. ¿Analogía? Ajá. Una analogía, justamente. También te está tratando de pensar como una si el linfocito ve como que metiera su mano en una bolsa a ciegas de pelotas, ¿no? Y entonces trate de diferentes figuras, y entonces trata de como reconocerlo, a comparación con las sedes foliculares, que sería como a ciegas igual, que alguien te dé como ya la pelotita, ¿no? Ándale. O como que en esta bolsa a ciegas tengas 1000 pelotas sueltas, pero de repente tengas algunas pelotas que están pegadas como a un imán. Y entonces cuando metes la mano, obviamente todo lo que está pegado al imán lo reconoces muy fácil, porque está todo conglomerado pegado al imán. Entonces ya sabes que todo lo que se pega al imán es algo que tienes que agarrar, y es como más fácil reconocerlo de esta manera. Ok, última pregunta antes de activar ahora sí a nuestro linfocito B. Ay, no sé por qué se mueve eso. ¿Cómo llegó el linfocito B al folículo? Eso nunca lo hemos dicho. Dijimos cómo llegó el T al folículo, ya dijimos cómo llega la... Igual tiene sus receptores, ¿no? Bueno, tu receptor y tiene la citosina, ¿no? Ok. No, pero sí un día lo dijimos porque tiene que ver con quimiosina. Exactamente. Cuando hablamos de células, si se acuerdan, digo de órganos hace inicio de curso, allá por octubre. Seguro lo dijimos. Y seguro Rafa lo mencionó brevemente, obviamente no hizo énfasis porque no era el tema, pero lo mencionó brevemente hace como 2 clases. Yanis, ¿por dónde llegan? Pues esas sí llegan por las vénulas de endotelio alto, ¿no? Exactamente. Así como los linfocitos T llegaron por las vénulas de endotelio alto, los linfocitos B también llegan por las vénulas de endotelio alto. El proceso es prácticamente el mismo que les decía Rafa de la recirculación de los linfocitos. Si hablamos de recirculación de linfocitos, el proceso es el mismo. Es decir, el linfocito sale de su órgano de maduración
llamémosle aquí médula ósea o vaso, está circulando, está por vía sanguínea, ¿no? Ya sea del vaso o de la médula ósea, salieron por la sangre. Están en la sangre y en algún momento dentro de esta circulación sanguínea van a pasar por una vénula de endotelio alto. Los linfocitos tienen selectina L, eso les permite rodar, expresan receptores para quimiosinas. Ojo, el linfocito T expresaba CCR7 y eso le permitía que en la paracorteza, que teníamos nuestras células reticulares que producían CCL19 o CCL21, pues el linfocito T llegara a la paracorteza. ¿Cómo va a saber el linfocito B a dónde migrar? ¿Qué expresa en su superficie? Un linfocito B. ¿Qué expresa un linfocito B? En su superficie, que le permite saber hacia dónde moverse. CXR5, que se une sufriendo CXL13. Muy bien, Juan. El receptor de quimiosinas que tiene un linfocito B es CXR5. Eso le permite que cuando llega la vénula de endotelio alto y se estén uniendo estas quimiosinas que activan las integrinas y el mecanismo que ya vimos, una vez que sale, se dirige a la zona en donde está su ligando. ¿Quién produce su ligando? Las células dendríticas foliculares. Exactamente. Las dendríticas foliculares están produciendo CXL13, que ya dijo Juan, ligando, y entonces eso va a hacer que nuestros linfocitos B, en su proceso de recirculación, vayan y se encuentren en el folículo. El proceso es muy similar. Si después de llegar al folículo no encuentran a su antígeno específico, vuelven a expresar el receptor de su fosfato, se salen del folículo, viajan por vía linfática recorriendo todos los ganglios, en algún momento regresan a vía sanguínea, circulan y en algún momento regarán otra vez de endotelio alto y seguirán su proceso de recirculación. Esto es lo mismo que para ustedes que para los demás. Ahora, ¿dudas en este proceso? Ya encontramos al B con su antígeno. Eso ya ocurrió aquí en este caso hipotético en el folículo. ¿Dudas hasta ese momento? No, ninguna. Ok. Perfecto. Entonces, una vez que que el B se encontró con el antígeno específico, ocurren una serie de acontecimientos importantes. Solo quiero acabar de explicar este punto y nos vamos al receso. Ya se reconoció al antígeno específico. Esta es la señal de activación para el linfocito B. Ya se están mandando las señales a través de las sinasas y ya estamos empezando a producir interleucina 2. Toda esta activación que ya conocemos de los linfocitos B. Ojo, el reconocimiento del antígeno por parte del BCR nos va a llevar, uno, a señales de activación. Lo que vimos con las cascadas con Rafa la vez pasada. Pero la segunda señal que se va a mandar a través del BCR es de internalización. Es decir, un antígeno que es reconocido por un BCR se va a inducir que sea internalizado. El proceso, haré una animación super express, por si alguien no se lo imagina. Voy a obviar que son dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ya lo saben ustedes, pero eso no dice. Es como una caricatura de las viejitas. Sí se nota cómo una vez que el anticuerpo reconoce el antígeno, este se internaliza. Ese es el proceso. Entonces, antígeno que es reconocido, aparte de mandar señales de activación por las cascadas que ya vimos, es internalizado. Y, punto súper importante, esto ya lo saben,
¿Qué pasa con un antígeno que entra por una vesícula, llamémoslo tal vez fagosoma o endosoma, y que ya se encuentra en una vesícula en un linfocito B? ¿Qué pasa? Esta historia ya se la sabe. ¿No se la sabe? Anímense a decirlo, no pasa nada si se equivocan. A ver, doctor, me gustaría participar. Sí, claro, Aldo, adelante. Que no, el chiste es generar más, entonces se internaliza y no sé, se me ocurre que se va al retículo o algún órgano membranoso para que se genere otra vez. No sé si estoy como confundiéndome mucho. ¿Cómo reciclar el receptor? No, para ahora sí que replicarlo, ¿no? Al BCR. Ajá, que en este caso sería el CXR5, ¿no? No, este es el BCR, este es una Y, este es un anticuerpo. Lo Ah, que se internalizó fue el anticuerpo. ok. No te olvídalo, doctor. Janice, cuéntanos. Pues haría una vía de procesamiento y de presentación de antígenos, ¿no? Claro. Ecolecua. Lo que tenemos ahora es un antígeno que acaba de entrar por un endosoma, y esta historia ya la conocen, ¿no? Procesamiento de antígenos por vía endosomal. Si yo ya tengo un antígeno que entró por vía endosomal, pues a esta vesícula le empiezo a funcionar lisosomas, y entonces empieza a degradar lo que hay aquí adentro. Este antígeno, que era un antígeno completo, ya dijimos, era una molécula grandota, se hizo cachitos, de repente se fusiona con otra molécula que trae al MHC de clase 2, que estaba tapado por C74 o por el clip, y entonces ahora que tengo esto, puedo expresar en la superficie un MHC de clase 2 con un cachito de un péptido. Dense cuenta, el linfocito B reconoció a toda la molécula, bueno, a una parte de toda la molécula, posiblemente un epítopo conformacional que había aquí. Después de procesarlo, a lo mejor lo que está presentando es una secuencia de aminoácidos que venía por aquí. No necesariamente es el mismo epítopo el que reconoce que el que presenta, pero si se dan cuenta, los dos forman parte del mismo antígeno. Este concepto es muy importante que quede muy claro, porque más adelante vamos a ver cómo esto es explotado para el diseño de algunos tipos de vacunas. El antígeno que reconoce, o el epítopo, el término correcto sería, el epítopo que reconoce el BCR, no es el mismo epítopo que se le presenta en el contexto del MHC. Pueden ser fragmentos diferentes del mismo antígeno, pero la clave es que son parte del mismo antígeno, son parte de la misma molécula. Eso sí quedó claro. Creo que fue con ustedes. Digamos que este es mi antígeno, ¿no? Esta es la molécula. Mi BCR reconoce esto, esta esquina. Así está la forma tridimensional. Esta tripa es una secuencia de aminoácidos que está por ahí metida en la estructura de la proteína. Pero pues está dentro de la proteína, el BCR ni lo fuma. Una vez que el BCR internaliza esta proteína, la procesa, la hace cachitos, agarra un cachito de esta secuencia de aminoácidos y eso es lo que muestra en el MHC. Dense cuenta, era parte de la misma proteína, pero no es el mismo epítopo. ¿Sí? Ahora sí, nuestra célula, nuestro linfocito B, que está recibiendo señales de activación y que ahora expresa en su superficie un antígeno, una molécula de MHC de clase 2, ¿en qué se ha convertido? ¿De casualidad es célula plasmática, doctor? Todavía no. Ok. ¿Qué es ahora? Efector. Todavía no. ¿Una célula presentadora de antígeno? Pone un apellido último, Ale, a eso. Y tienes la respuesta ¿Folicular? totalmente correcta. No. Casi.
empieza con P. En una célula presentadora de antígenos Profesional. Exacto, Samuel, muy bien. Ahora es una célula presentadora de antígenos profesional. Y si recuerdan, cuando nosotros decíamos, tenemos 3 células presentadoras de antígenos profesionales, células dendríticas convencionales, macrófagos, y la tercera era el linfocito B. Y aquí está el momento en el que una célula B se convierte en una célula presentadora de antígenos profesional, porque gracias a este proceso en donde reconoció el antígeno, lo internalizó, lo procesó y lo presentó, ahora es una célula presentadora de antígenos profesionales. Muy bien. ¿Y a quién le presentan antígenos las células presentadoras de antígenos profesionales? A los linfocitos T. Exactamente. Muy bien. Entonces, obviamente de este lado vamos a tener a un linfocito T que tiene un TCR y que es específico para este antígeno. ¿Cómo sabemos que este linfocito T era específico para este antígeno? Aquí es donde quiero volver a retomar esto. ¿Recuerdan este momento? Que digamos que está ocurriendo a la par de lo que acabamos de ver con el B. Tenemos, a lo mejor esa es la idea de que quiero que vean todo de manera integral. Tenemos una respuesta inflamatoria que está originando todo esto. Y que en esta respuesta inflamatoria se originaron los antígenos que fueron a activar a los B, pero también se están procesando los antígenos por parte de las dendríticas que fueron a activar a los T. Dense cuenta que la respuesta inmunológica está surgiendo del mismo estímulo inicial. Y por lo tanto, estas dendríticas que llegaron aquí, ¿qué antígeno están presentando en su superficie? Pues el En el mismo MHC. es Ajá. el mismo. Exactamente, es el mismo que están reconociendo los B y que le están presentando a los T. Eso quiere decir que este primer momento en donde se formó una sinapsis entre la dendrítica y el T y tuvimos la activación de los linfocitos T y tuvieron el proceso de expansión clonal y diferenciación a las diferentes subpoblaciones, está dirigido contra el mismo antígeno que están reconociendo los Bs. Y recordemos que tenemos relativamente muy poquitos genes para presentar antígenos. Nuestras moléculas del MHC ya están en el genoma. Entonces, el péptido que se generó de este antígeno y que se montó en un MHC, seguramente es el mismo que están montando los linfocitos B. Dendríticas y Bs están presentando el mismo antígeno. ¿Por qué fue importante este primer momento? Porque, en teoría, las únicas células que pueden activar a un linfocito T virgen son las células dendríticas. Es decir, si este primer paso no hubiera ocurrido, cuando el T vaya con el linfocito B, no se hubiera activado, porque el B no lo puede sacar de este estado de virginidad. Pero el T que llega con el B, ya lo desvirgaron, sería el término correcto, antes. Ya es un linfocito que tiene cierta experiencia, ya se encontró con ese antígeno previamente. Por eso es especial énfasis en que lo que nos dijo Rafa de la diferenciación de las poblaciones T efectoras es una posibilidad de una célula T activada. Pero algunas células T activadas van a expresar en su superficie, una vez que se activaron, CXCR5. Ese es otro destino potencial en muchos de estos linfocitos activados. Muchos de estos linfocitos T activados que no se han diferenciado en alguna subpoblación efectora expresan CXCR5. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿No sería que tienen memoria, doctor? No, todavía no. Estamos muy al inicio de la respuesta adaptativa todavía. Apenas vamos a empezar a activar al B. Pero ojo, estamos con el T. Si el T expresa CXCR5, ¿qué pasa? ¿Se iría hacia el folículo? Exacto. Samantha. Este linfocito T activado tiene ahora un receptor de quimiosinas que lo va a llevar, otra vez se movió, que lo va a llevar hacia la zona de los linfocitos B.
Recordemos que el ligando de CXR5 lo están produciendo estas de acá, las dendríticas foliculares. Y entonces, esta señal que están recibiendo los linfocitos T activados están permitiendo que el T activado se acerque hacia el linfocito B. Y ojo, no lo mencioné aquí, pero es importante resaltar que un linfocito B activado en esta parte empieza a expresar CCR7. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se irían hacia la corteza, hacia la paracorteza, ¿no? Exactamente. Entonces, el linfocito B activado empieza a expresar receptores que le van a decir, oye, acércate a los T. Y los T activados van a empezar a expresar receptores que le van a decir, oye, acércate a los B. Y este cambio en la expresión de receptores de quimiosinas, si se dan cuenta, ahora el B expresa el receptor de los T y el T expresa el receptor de los B. Este cambio es importantísimo porque eso va a garantizar que entonces nuestro linfocito B activado se encuentre con el linfocito T activado. Formen una sinapsis inmunológica y en esta sinapsis inmunológica el linfocito T que previamente ya estaba activado recibe la primera señal de activación, reconocimiento específico del antígeno. Recibe la segunda señal de activación, CD28, y como esta es una célula presentadora de antígenos profesional, pues ya es un linfocito B que expresa CD80 y CD86. Y dentro de esta interacción veíamos que en la cinética de activación de los T, veíamos que el linfocito T expresaba una molécula que se llamaba CD40 ligando, CD154, que interactuaba con una molécula del B que se llamaba CD40. Y que esto llevaba al linfocito B a, uno, expresar más moléculas coestimuladoras, es decir, lo seguía manteniendo como una muy buena célula presentadora de antígeno, pero esta interacción con CD40 le va a terminar de completar las señales de activación para que ahora sí, nuestro linfocito B activado tome dos destinos. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál es uno de los principales objetivos de activar un linfocito B? Creo que Aldo lo sabía hace rato. Bueno, seguro lo sigue sabiendo, pero... Y Samantha siento que lo dice, pero no le alcanzó a leer los dedos. ¿Sería diferenciarse como una célula plasmática para secretar antígenos? Exactamente. El objetivo de activar un linfocito B, uno de los más importantes, es generar células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas células, si se dan cuenta, el T y el B migraron. Y entonces digamos que este proceso de encuentro entre el T y el B está ocurriendo como por aquí en la orillita, ¿no? El T se acercó, el B se acercó, y están como en el callejón del beso en Guanajuato, ¿no? Uno de cada lado de cada ventana. De amor. Muy cerquita. Claro, estas historias de amor inmunológico son bien hermosas. Porque ven cómo todo cambia para garantizar que estas células que son específicas para el mismo antígeno se encuentren y se puedan dar este inmunobeso de la sinapsis inmunológica. Esto está ocurriendo en esta interfaz, como que afuerita del folículo, a medio adentro de la corteza, esta orillita. Si se dan cuenta, el proceso está afuera del folículo, no está dentro del folículo, porque el B se salió. Entonces, esta primera consecuencia de la activación es generar células plasmáticas. Estas células plasmáticas les vamos a llamar células plasmáticas de vida corta. Oh,
No, sí, solamente para hacer más amplio lo que estaba diciendo el doctor Marvin. Vean, eso es muy interesante. O sea, los libros dicen que la interacción inicial entre el linfocito T y B durante la activación de este último ocurre fuera de los folículos linfoides. O sea, algunos dicen que ocurre cuando hablamos del ganglio linfático, mencionan que ocurre en los cordones medulares. O sea, entonces eso me parece muy interesante, porque si se dan cuenta, en la arquitectura del ganglio linfático, en los cordones medulares, originalmente no hay folículos linfoides, ¿estamos de acuerdo? Porque están en la corteza. Entonces, o sea, esto como que es un juego de palabras muy chido, porque eso que estamos viendo ahorita es el tipo de activación que involucra al linfocito T, es T dependiente, por lo tanto, recuerden que la activación T dependiente también se llama intrafolicular. Entonces, digamos que este es como un momento extrafolicular durante la activación intrafolicular, se puede decir así. O sea, es como un foco extrafolicular durante la activación intrafolicular o T dependiente. Y nada más como para darle otro nombre, algunos libros también a este foco de activación extrafolicular, en este tipo de activación, se le denomina foco primario. Y ya, todo eso, Manuel. Sí. Ahorita vamos a ver por qué se llama primario. Bueno, ya lo saben, si hay un primario, pues porque ya se primario. Entonces, esto, como dice Rafa, está ocurriendo justo fuera del folículo. Y todo lo que estamos, digamos, terminando de mencionar ahorita, está ocurriendo en el foco de activación extrafolicular. Es decir, el B que se salió y el T que se acercó interactúan, se besan, el B se activa de más y entonces ahora sí recibe las señales suficientes para diferenciarse en una célula plasmática productora de anticuerpos. Esta célula que se generó en el foco de activación extrafolicular le vamos a llamar célula plasmática de vida corta, porque es una célula que va a vivir unos cuantos días, unas cuantas semanas. Eso es vida corta para un linfocito. Para una célula plasmática eso es vivir poco. Semanas es vivir poco. Entonces, si bien las señales que acabamos de ver son muy potentes, vamos a ver que no son tan potentes. Está como medio trabado mi pizarroncito ahorita. Pero son suficientemente potentes para generar células efectoras, células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpo producen estas células? ¿Qué isotipo de anticuerpo producen estas células? No es la G, doctor. Según yo es la I. Aldo dice G y Ana dice La M. Exacto, si es el primer encuentro, lo primero que va a hacer es M. Estoy buscando Ana Rodríguez. Lo primero es IgM, como ya dijeron todos. Recuerden la maduración del linfocito. El linfocito reordenó sus genes BDJ, ya tiene un segmento para el dominio variable, y en el genoma lo que sigue era la M y la D. ¿Y por qué podía ser M y D? Primero, porque está desenrollado, o sea, está expuesta a la cromatina. Eso le permite ser transcribible. No puedo transcribir estos segmentos de genes. Lo demás está enrollado, está oculto, y aunque esté en el genoma, el linfocito B no lo puede transcribir. ¿Veo la mano de Aldo y la de Rafa? Sí, doctor, o sea, nada más, entonces, una pregunta rapidísima. Entonces, por eso es que cuando las infecciones son como los primeros días, es inmunoglobulina M y después es la inmunoglobulina G. Ahí está la clave de esto. El linfocito B que se activa primero en el foco extrafolicular solo sabe hacer IgM e IgD. Ahí no sé si Arturo tenga más información al respecto. ¿Por qué no se secreta de manera particular IgD soluble? Pero lo único que sabe hacer el linfocito B en este momento es IgM o IgD. Solo tiene esas posibilidades porque es lo que está expuesto de la cromatina. Y si recuerdan, la célula madura solo expresa en su superficie IgM o IgD. No puede expresar otra cosa porque está enrollado, está oculto y no hay forma de expresarlo. Pero cuando se activa, característicamente produce soluble IgM. Sí, a partir de la pregunta de Aldo, igual mi pregunta sería ¿por qué no entonces también se detectan como IgD, ¿no? En estas pruebas en estas pruebas rápidas. Ajá. Creo que ya nos iba a comentar algo. Sí, bueno, este es un mensaje para todos, porque este es un punto, una de las cimas
en las que estamos en el curso de inmunología, y es muy bonito ver, por ejemplo, la cara de Aldo, que es la que vi directamente, de cuando se llevó las manos a la cara de oh my god, o sea, esto es, como dicen los españoles, es la leche, hermano, es la leche. Hostias, estamos en una de esas cimas, está padrísimo. ¿Por qué? Porque te empiezas a explicar muchas cosas de la respuesta. Tu cara denota, y la cara de muchos que seguramente no vi, denota que están integrando el conocimiento de todo lo que que pasó en el curso, y eso es muy, muy padre, porque ese conocimiento es el que les va a llevar a entender mejor en la clínica qué es lo que está ocurriendo. Voy entonces a lo de IGD. Gracias por eso, Aldo, y todos los que hayan hecho y que no los vimos, gracias. Se los digo como profesor, porque ese es la sensación que a uno le llena cuando está dando el curso. Padrísimo. Voy a lo de IgG, IgM e IgD. Sí hay IgD y se puede detectar la IgD, pero en trazas, en sangre periférica. IgD, acuérdense que está muy expresada en células pro-B, o sea, no son todavía linfocitos B, pasan de célula troncal a diferenciarse a células B, y la primera etapa son pro-B, luego pre-B1, pre-B2, inmadura y linfocito B virgen. Entonces, en el recorrido expresan IgD y expresan mayor cantidad de IgD en las superficies que IgM. Cuando llegan a ser linfocito B ya maduro, virgen, se activa y pasa todo esto en los ganglios linfáticos. Y aquí me parece otra vez oportuno recordarles que esto que está pasando, que lo estamos revisando en ganglio linfático, también pasa en vaso, pero un poquito diferente, pero es muy reminiscente. Así es de que, ¿cuál es la diferencia de vaso? Igual y me voy a adelantar, voy a hacer un spoiler de lo que a lo mejor al rato va a decir Marvin, pero me gustaría decirlo. Y es que recuerden que esto que estamos viendo en ganglio es antígeno preferentemente que viene de tejido. Sí hay antígeno que puede venir, que puede llegar al ganglio, que ya está en representación sistémica, que ya está en todos lados en nuestro cuerpo, en una infección muy grave, muy extendida. Pero las respuestas que tienen más estos pasos de diferenciación y de comunicación entre Bs y Ts es en vaso, porque el vaso es el órgano que filtra toda la sangre. Y entonces ahí nos damos cuenta de las activaciones sistémicas, ¿ok? En el vaso, y en el ganglio las de tejido. Entonces, esta IgD sí se puede detectar, y no se sabe qué significa biológicamente que no se secrete IgD. Mi interpretación, esta es una de las interpretaciones que hay, y la que tienen muchos inmunólogos, es que IgD es una etapa evolutiva antes o muy parecida con IgM, y que sirve para el proceso de maduración de ese linfocito, pero no necesariamente en los procesos adaptativos. Es una huella reminiscente a su proceso de diferenciación anterior, a su origen
como linfocito en la médula, pero no necesariamente como actor principal en la parte adaptativa. No hay todavía suficiente información para decirnos por qué IgD está. Ese es uno de los de las preguntas no resueltas en inmunología. No está resuelto eso. Así es de que pues apúrense, a lo mejor ustedes pueden contestar la pregunta. Lo que sí es que tiene mucho sentido entonces producir IgM, porque ustedes ya saben cuál es la importancia de la IgM. La IgM se va a liberar, estas células plasmáticas de vida corta se van a ubicar en los cordones medulares, van a estar liberando inmunoglobulina M a la circulación, primero linfática, en algún punto llegará a la sanguínea, y esta inmunoglobulina M que se está produciendo y que se está liberando a la sangre, en el foco inflamatorio, que ya sabemos que el endotelio está activado y es más permeable y se van a salir proteínas, ahora sí, en el sitio de inflamación van a empezar a llegar los primeros anticuerpos. Y esto que decía el doctor Arturo tiene toda la razón, porque la IgD soluble, igual yo estoy en la misma de, nunca he encontrado de cuál es el mecanismo de regulación para decir, no secretes IgD o secreta muy poquita, porque sí, o sea, IgD hay en circulación, pero es muy poca con respecto a la IgM. ¿Por qué se regula de esta manera? No sé. Pero qué bueno, porque la IgD biológicamente pues es buena neutralizando, pero como que no hace muchas otras cosas. Y la IgM neutraliza súper bien, tiene 10 sitios de unión al antígeno. Entonces, para bloquearle, no sé, la proteína de unión al receptor del microorganismo, va a ser muy buena, tiene muchas manitas para hacerlo. Va a activar al complemento de una manera muy buena. Entonces, en estos primeros momentos de la respuesta inflamatoria, que esta respuesta de la generación de esta célula plasmática nos está llevando entre 5 y 7 días desde que inició el estímulo infeccioso, entonces, como una semana después ya podemos empezar a detectar inmunoglobulina M soluble. Y eso va a potenciar los mecanismos innatos. Entonces, es un anticuerpo bueno, muy bueno, pero nos vamos a dar cuenta que no es el mejor. Y eso justamente es la otra ramita del destino de un linfocito B activado en el foco extrafolicular. Les había compartido esto, lo que habló el doctor Arturo, que justamente esta fue nuestra clase de maduración de linfocitos. Pues aquí vemos, ¿no? Oye, Marvin. Ajá. Vamos a darles un descanso, ¿verdad? Ajá, justamente. Este era mi preámbulo al descanso, porque el entender cuál es la consecuencia de la otra ramita de la activación, esto de acá, es la segunda parte de la clase. Exacto. Yo me voy a tener que ir porque tengo una sesión en el Hospital General, pero y me conecto más en la casa para no fallar con el internet, porque allá el internet es pésimo. Entonces, pero antes de que se vayan a su descanso, quiero decirles algo, y es esto que estamos viendo, chicos, jóvenes, muy queridos todos, es a veces muy abstracto para mucha gente. Es las celulitas y que se activa esto, que está la citocina, bueno, ¿y eso qué? Como médico, bueno, resulta que la mayoría de nosotros como médicos, o más bien como pacientes, perdón, hemos ido al médico desde chiquitos y el médico siempre nos puso las manos frías en el cuello y en las ingles, no, y en las axilas, ¿verdad? ¿Qué anda buscando el médico? Está buscando ganglios crecidos. Uh-huh. Nosotros le decimos linfadenopatía. Uh-huh. ¿Por qué está buscando eso? Está buscando señales de que el sistema inmunológico está activado. Esas señales que ahorita estamos revisando en el pizarrón, pero que ustedes van a interpretar como el ganglio crecido, uh-huh, la linfadenopatía. Les invito, y ese es mi mensaje, antes de que se vayan al descanso, que cuando toquen un ganglio a partir de ahora grande,
piensen en todos estos mecanismos moleculares, celulares, que están ocurriendo en ese ganglio, porque les va a llevar a ser mejor médico. No se lo van a decir al paciente, igual y no cambia el diagnóstico, pero a ustedes los hace un médico mucho más informado. Zamora. Bueno, ya esta pregunta como que la estuve pensando mientras iban explicándonos y bueno, no sé qué tan, me voy a atrever como a preguntarla, no sé qué tan acertada sea, pero las vacunas, ¿este proceso es lo que está favoreciendo? Exacto. El antígeno puede ser infectivo, natural, o puede ser vacunal. Y cuando vacunas, esta reacción se da en el ganglio local. O sea, en una vacunación con SARS-CoV-2, que es en el hombro, tendrías que estar buscando el ganglio local, que son los axilares, y tendría que verse un crecimiento y dolor en la zona y calor en la zona, porque se está generando una respuesta ahí. Y en los pacientes, por ejemplo, por eso buscamos hepatoesplenomegalia. Estamos buscando esplenomegalia porque si está crecido el vaso, es probablemente porque se está generando un proceso inflamatorio ahí y respuestas inmunológicas en ese órgano linfoide. Así es. Esa es la representación clínica, lo que vemos y tocamos y percutimos en el paciente de esos cambios celulares y moleculares que estamos revisando, joven. Sí, que recuerdo que cuando nos dio esta charla de la vacuna contra COVID, pues nos decía que justamente los efectos secundarios o adversos, pues muchos eran pues inevitables porque justamente estamos dándole a esto, bueno, estamos favoreciendo todo este proceso que pues obviamente va a tener una respuesta inmune y pues ya síntomas, ¿no? Clínicos visibles. Exacto. Muy bien, pues yo ya acabé con este comentario. Gracias. Nos vemos 11:20 para ver la segunda consecuencia. Bye, bye.
Como, ya están porque se viene lo más bueno. Nada más veo. Sofía. Ay, Sofía, qué gusto. Porque andas muy callada recientemente. No sé, doctor. Viene lo bueno. Si este foco de activación extrafolicular y esta respuesta medida por IgMs les pareció interesante, ojalá que les haya parecido interesante, no, lo que se viene es increíble, es como, no sé,
la respuesta adaptativa con todas sus características de especificidad, especialización y memoria en su máxima expresión. Porque vamos a ver que si bien los test son muy buenos en hacer respuestas especializadas y en generar memoria, lo que hacen los linfocitos B es una cosa brutal. Y para hacer lo que tienen que hacer, los linfocitos B, justamente estos que tomaron un destino diferente y que no fue convertirse en células plasmáticas, este signo de interrogación de aquí, es lo que nos va a llevar a la siguiente fase. Estos linfocitos B, que se... voy a meter el signo de interrogación porque ahora vamos a resolver este enigma. Estos linfocitos B, que siguen siendo células activadas, ojo, todo de lo que estamos hablando son células activadas, solo que algunas se diferenciaron en células plasmáticas y solo como dato cultural, no creo que sea pregunta de examen o algo así, pero factores de transcripción como BLIMP1 o como IRF4 son factores de transcripción que se expresan IRF, es una R, IRF, factores reguladores por el interferón. IRF4 son factores de transcripción que se expresan en una célula B que se va a convertir en una célula plasmática. BLIMP1 es un factor de transcripción importante que va a bloquear a un factor de transcripción que se llama BCL6, y BCL6 está asociado con la supervivencia de las células. Entonces, BCL6 es necesario para que esta célula no se vaya a la fase final de diferenciación, que es una célula plasmática. BLIMP1 lo que hace es inhibir a BCL6. Entonces, células que expresan BCL6 y otro factor de transcripción que se llama PAC5 son células que no se van a diferenciar en células plasmáticas. Esto va a ocurrir igual en una segunda fase más adelante. BLIMP1 e IRF4 le dicen a la célula conviértete en plasmática, BCL6 y PAC5 le dicen no te conviertas en plasmática. Y justo este linfocito B entonces, que no se convirtió en célula plasmática, ojo importante, deja de expresar CCR7 y vuelve a expresar CXCR5. ¿Qué significa? Que se va a regresar al folículo. Exactamente, Zamora, muy bien. Este linfocito B activado que no se convirtió en plasmática se va a volver a regresar al folículo. Pero se va a ir a una parte interesante del folículo. Se va a ir a una parte que no está directamente en contacto con las células dendríticas foliculares. Recordemos que las dendríticas foliculares producen CXCL13 y es lo que las va a traer con CXR5. Esta señal es como vente al folículo, pero CXR4 le va a decir, pero vente al ladito, no te vayas con las dendríticas foliculares aún. Y entonces, lo que va a ocurrir en esta segunda fase del linfocito B que se regresa, nos lleva a generar esta estructura. Que ustedes la conocen. En esto la vieron, en el primer bloque la mencionamos cuando hablábamos de ¿qué es esto? ¿Es un folículo secundario? Exactamente, ustedes en esto le llamaron, es un folículo secundario. El folículo primario era una bola de linfocitos, puros puntitos morados, digamos que distribuidos uniformemente, rodeados de menos linfocitos que era la paracorteza, ¿no? Esto era nuestro folículo y en ese momento le llamábamos primario, porque en el folículo primario no hay activación de una respuesta adaptativa. Cuando ocurre la activación de la respuesta adaptativa, ahora en particular de linfocitos B, se genera esto, que es un folículo secundario. Y el folículo secundario característicamente tiene esta estructura, a la cual le llamamos, ahí está en inglés. Centro germinal, ¿no? Bien, Cristina, centro germinal. Esto es un centro germinal. La presencia del centro germinal define o diferencia un folículo primario del secundario. ¿Cómo está formado un centro germinal? Hay tres áreas. Primero, vamos a ubicar la zona más periférica, que posiblemente funcionalmente es la menos importante. Todo esto que está acá. ¿Sí lo ven? ¿Han viajado en el metro? Todos. ¿Han presenciado? Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Han viajado en el metro lleno? Bien. Tercera pregunta. ¿Han presenciado una pelea en el metro, en el vagón del metro, cuando el vagón está lleno? Sí.
Zamora y Ana, sí, cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dos personas empiezan a pelear en el metro, en el vagón del metro? Pues les dejas espacio, o sea, todos nos juntamos más para dejarles el espacio a los que se están peleando. Aunque vaya súper apretado, quién sabe de dónde sale el espacio, pero todos se hacen al lado. Eso está ocurriendo en un centro germinal. Los linfocitos que se están peleando, digamos que son estos linfocitos B que se activaron en el centro o en la región extrafolicular y que regresan. Punto importante, y lo dijimos o lo hemos dicho muchas veces en este momento, un linfocito B activado es un linfocito que está produciendo interleucina 2 y que por lo tanto es una célula que va a proliferar. Imagínense ahora este linfocito B que aparte recibió señales del linfocito T en este foco extrafolicular, mediadas por CD40, imagínense la cantidad de señales de activación que tiene. Obviamente es una célula que está lista para proliferar y proliferar muchísimo. Entonces, esta célula, cuando regresa al folículo linfoide, empieza a proliferar. Va a ser una célula que va a proliferar mucho, pero está activando una respuesta adaptativa. Todas estas células que están en esta zona que remarqué, y que esta zona se llama zona del manto, que son, pensando en la analogía del metro, son gente que no se está peleando. ¿Qué quiere decir en nuestro folículo? ¿Qué son? No sé si Cristina respondió y estaba silenciada. No, pues es el espacio donde se van a juntar todas, ¿no? Las células. ¿Pero cuáles células? Son linfocitos B. Ajá. ¿Pero qué linfocitos B? Pues estarían como en un estado de latencia, por así decirlo. Son todos los linfocitos B que no se están activando. O sea, recuerden que aquí el folículo está poblado de linfocitos B de 1000 especificidades diferentes. Todos los que no están participando en esta respuesta inmunológica se van a orillar, porque pues no participan en esta respuesta. Obviamente se ve como una zona muy poblada de linfocitos en la orilla del folículo. Todo lo que hay en la zona de manto son linfocitos B que no están activados contra el antígeno. Por eso yo les decía, funcionalmente nuestra respuesta de ahorita pues no son importantes, porque no están haciendo nada. Son solamente los chismosos que están ahí al lado y que se están quitando para que la respuesta adaptativa que sí se está activando en el centro germinal pues tenga todo el espacio que necesita. Entonces, los del manto no hacen nada. Doctor, aquí aplica lo de la zona clara y la zona oscura, ¿no? O sea, es otra manera de llamarlo. Todavía no. Justamente la zona clara y la zona oscura sí son parte del centro germinal. Digamos que la zona del manto es la zona que rodea el centro germinal y que ya dijimos que son linfocitos que no van a hacer nada. El centro germinal, que es la bola que puedo dibujar más oscura, sí está formada por justo las dos zonas que nos dice Sofía. Una zona clara, en donde hay poquitas células, y ahorita vemos quiénes son, y una zona oscura, que está muy poblada de muchas células. La zona clara y la zona oscura sí son separaciones del centro germinal, y la zona del manto, si bien también es una zona oscura, pues funcionalmente no significa nada porque son linfocitos que no están participando en esa respuesta. ¿Va? Las células dendríticas foliculares, voy a borrar los nombres para que no se conozcan. Las células dendríticas foliculares se encuentran principalmente aquí, en la zona clara. Dijimos que el linfocito B que se regresaba expresaba CXCR4. Y eso le iba a permitir a ese linfocito B regresar al folículo, pero quedarse en una zona que no está directamente en contacto con las dendríticas foliculares. Y dijimos, el linfocito B que regresa es un linfocito que está súper activado. Por lo tanto, ese linfocito empieza a proliferar. El proceso de expansión clonal de este linfocito B, CXR5 es lo que le dice regresa al folículo. Y CXR4 es el que le dice ubícate en esta zona que no está directamente en contacto con las dendríticas. Por eso yo denotaba acá que expresaba dos receptores el B activado. Disminuye CXR7, aumenta CXR5 y aumenta CXR4. CXR5 es como acércate al folículo y CXR4 es solo no toques a las foliculares ahorita.
quédate al ladito de ellas. Linfocito B que regresa, linfocito B que prolifera. Y entonces esta zona oscura es una zona de alta proliferación de linfocitos. Aquí empiezan a proliferar muchísimo los linfocitos B que se activaron allá afuera. Los que se diferenciaron se hicieron células plasmáticas. Recuerden que la célula plasmática es el estado final de diferenciación y esas células ya no se dividen. Entonces las que hicieron plasmáticas se quedan en la médula, producen anticuerpos y en unas cuantas semanas se van a morir. Estas que se regresan empiezan a proliferar. Y quiero hacer especial mención aquí de dos interacciones importantes. Se movió esta membrana, a ver si la puedo volver a ajustar. Dos interacciones importantísimas en esta interacción entre el B y el T que ocurrieron en el foco extrafolicular. Primera interacción importante, CD40 con CD40 ligando. En ese momento dijimos, hay señales que aumentan la expresión de coestimuladoras por parte de CD40, la hacen una mejor célula presentadora de antígenos, y eso también lo vimos con las dendríticas. 2. Se potencian las señales de activación, y eso va a favorecer la diferenciación de este linfocito T en algún momento en una célula efectora como una célula plasmática o una célula que va a regresar al folículo. Y tercero, que esto ocurrió un poco aquí, pero va a seguir ocurriendo más adelante. Esta interacción con CD40 y CD40 ligando va a favorecer la expresión de una enzima que se llama AID. Y que si bien esta expresión ocurre un poquito en el foco extrafolicular, realmente el efecto más importante de esta enzima va a ocurrir dentro de la reacción del centro genital. AID, por sus siglas en inglés, no lo voy a escribir porque ya creo que escribo muy feo, o sea, con el plumoncito, pero AID significa desaminasa de citidina inducida por activación. Por sus siglas en inglés, Activation Induced Deaminase of Citidine. Algo así. Desaminasa de citidina inducida por activación. Es decir, es una molécula que una vez que el linfocito B se activa, se expresa, ¿no? Inducida por activación. El linfocito B se activa, por lo tanto se induce su expresión. Desaminasa de citidina. Ahí está la clave de cuál va a ser su función. ¿Qué hace? Bioquímica pura. Desaminasa de citidina. Va a desencadenar el cambio de isotipo, ¿no? Ajá, claro, va a ser muy importante para esto. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de una desaminasa de citidina? Su nombre lo dice. Pues supongo que remueve el grupo amino, ¿no? Ajá, Zamora, y si hubiera quita grupos aminos, muy bien. ¿Qué es una citidina? Pues es parte de las bases del ADN y Ok. pues, Ajá. si se supone que lo va a desaminar en lugar de ser citidina va a ser uracilo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí, ¿no? Sí. Al quitarle un grupo amino a una citidina, que es el nucleótido que tiene la base nitrogenada citosina, ahora sí citosina con S, porque es la base nitrogenada, el nucleótido citidina, que forma parte del DNA, ojo, forma parte del DNA, le vamos a quitar un grupo amino, y eso va a convertir a la citidina en un uracilo. Bueno, realmente lo va a convertir en uracilina si hablamos de nucleótido. Importante. Eso lo va a hacer la AID. Y la expresión de AID se logra gracias a la interacción de CD40 ligando del T con CD40. Es decir, si no hay esta interacción entre linfocito T y linfocito B, no hay expresión de AID. Si no hay expresión de AID, no va a haber estos cambios en los nucleótidos. Último punto importante que también ocurre en esta interacción. Quedamos que de acuerdo con la cinética de activación, el linfocito T en fases más avanzadas empezaba a expresar ICOS, CD278. Y la célula presentadora de antígenos expresaba ICOS L, CD275. Esta interacción entre ICOS e ICOS ligando que empieza a ocurrir en el foco extrafolicular le va a dar las señales a quién. ¿Esta interacción para quién es? Ya lo estaba dibujando.
es un coestimulador inducible, ICOS. ¿A quién coestimula? Al linfocito. Linfocitos T. Exactamente. Esta es una señal de coestimulación para el T. Y las señales mediadas por ICOS van a ser importantes para que este linfocito T que se había salido aumente aún más la expresión de CXCR5 y prácticamente deje de expresar CCR7. Así que este linfocito T ya no se va a quedar en el borde entre el folículo y la paracorteza. Ya se va a meter totalmente al folículo linfoide. Y si únicamente expresa CXR5, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿Cerquita de quién? De las células dendríticas. Dendríticas Foliculares. Exactamente. Aquí. Estos linfocitos T que regresan al folículo gracias a las señales de ICOS se ubican aquí. Estos linfocitos T característicamente van a producir interleucina 21. Es la célula que van a producir. Digo, la citosina que van a producir. La citosina que van a producir. Dependen de su diferenciación de un factor de transcripción que se llama BCL6. Este es el factor maestro para inducir la diferenciación de estas células. Estas células logran diferenciarse gracias a la presencia en el medio de interleucina 6, que sería la citosina polarizante, y característicamente producen interleucina 21, que sería la citosina efectora. Ya tenemos un factor de transcripción, una citosina polarizante y una citosina efectora característica. Con esto quiere decir que estoy hablando de una subpoblación de linfocitos efectores. No es un TH1, no es un TH2, no es un TH17. Es un linfocito T que tiene su propia citosina polarizante, su propio factor de transcripción y su propia citosina efectora. ¿De quién estoy hablando? ¿En dónde están? ¿De los T foliculares? Exactamente. Esta subpoblación que se acaba de diferenciar con la interacción con un linfocito B va a generar una subpoblación de linfocitos que son los linfocitos T foliculares. Y estos linfocitos T foliculares que se diferenciaron gracias a esta interacción con el B en el foco extrafolicular vienen a ubicarse acá, en el folículo, y ahora son células T foliculares. Ahí está. Regresemos a los Bs. Los Bs que están proliferando aquí en este foco, en la zona oscura, quedamos que expresan la enzima desaminasa de citidina inducida por la población A y D. Y lo que va a hacer A y D es que en el DNA, ya dijimos, el DNA, solo voy a pintar una hebra, pero piensen que esto puede ocurrir en las dos hebras. Todo mi DNA las citidinas, o las citidinas porque es el nucleótido, las va a convertir en uracilos. Esto es normal en el DNA. ¿Puedo tener uracilos en el DNA? Ya no dijo algo que no. Esto ya es algo totalmente anormal. Ver uracilos aquí es una señal de que eso está mal. Y lo tengo que quitar. Hay varias formas de repararlo. Primero, una enzima que se llama uracil N-glucosidasa, lo que hace es mocharlas y dejar sitios que llamamos sitios abásicos, es decir, huecos en la secuencia del DNA. Una vez que se quitaron estos, pues hay varias opciones. O le vuelvo a meter otro nucleótido, que en general las enzimas de reparación son poco precisas y de repente meten otras cosas que no estaban antes. U otra opción es, tengo un hueco,
pues bye. Adiós, nucleótidos. Ya sea que se cambien por otros o que se corten, lo que estoy induciendo, si se dan cuenta, son mutaciones. Estoy modificando la secuencia original del DNA. Estas mutaciones están ocurriendo en sitios en donde hay muchas citocinas con S, la base nitrogenada. Está ocurriendo en sitios donde hay muchas citocinas. Estos sitios con muchas citocinas ocurren característicamente o existen característicamente en un sitio. Voy a poner nuevamente el locus genético de qué. ¿En dónde estoy? ¿En el genoma de dónde? ¿No es el cromosoma 22? No, porque tendría un dominio constante lambda, por ejemplo, si estuviera en el cromosoma 22. Estoy en el cromosoma 6. ¿Qué es esto? Tengo un gen constante mu, un gen constante delta, un constante gamma 3, 1. Ahora si quisiera hacer más buena onda, les quisiera dar más pistas. Aquí tendría un gen ¿Sería el locus de la cadena pesada? Exacto, Samuel, este es el locus de la cadena pesada. Antes de cada gen constante, llamémosle mu. Y antes de cada gen constante, a partir del gamma 3, gamma 1 y de todos los demás gamma, hay una región de nucleótidos que se llaman regiones de switch. Es una secuencia de nucleótidos que está antes de la región constante mu y antes de la región constante de todas las demás. El único que no tiene región de switch es el delta. Aquí no hay región de switch. Antes de todos los otros genes constantes hay una región de switch. Importante, estas regiones de switch son regiones ricas en citocinas. Citocinas, la base nitrogenada otra vez. Por lo tanto, son áreas muy susceptibles de la acción de la AID. La AID puede ir y generar cambios en los nucleótidos de estas regiones de switch. Y ya dijimos que estos cambios me pueden llevar a cambios en el nucleótido o a regiones sin bases nitrogenadas en donde el DNA se corta. Aquí hay una endonucleasa que se llama AP1, es una endonucleasa, y justamente va a ser una endonucleasa que va a cortar en estos sitios de switch, en estas regiones de switch. Entonces cuando entra A y B, cuando entra la adenosíndesaminasa, la desaminasa disciplina, va a cortar la región de switch de aquí. Bueno, va a inducir cambios en la región de switch de aquí y va a inducir que se corte el DNA ahí y que se generen mutaciones en alguno de las otras regiones de switch. Y que una vez que se induzcan mutaciones y se corta la cadena de DNA, se pueda cortar ahí. Pensemos nuevamente, voy a agarrar otra vez mi cromosoma. Perdón. A ver. Este es nuevamente, ahora ya no es BDJ, ahora es gen constante mu, gen constante delta, estos dos, gamma 3, gamma 1, alfa 1, gamma 2, gamma 4, etc. ¿Sí lo ubican? Ven mi DNA. Cuando entra en acción la adenosíndesaminasa, lo que hace es cortar aquí la región de switch antes de mu y cortar en la región de switch, bueno, inducir mutaciones en la región de switch para que después sea cortada en cualquiera de estas. Pensemos que la región de switch en donde se hacen los cambios y que después se corta es el gamma 1. Se inducen mutaciones aquí, se inducen mutaciones aquí, se corta y por lo tanto voy a pegar los segmentos así. Vuelvo a generar esta cita.
que ya se cortó y que salió del DNA. Aquí tengo mi segmento reordenado BDJ. Pero ahora, después del segmento reordenado BDJ, ya no tengo un gen constante 1. Ahora tengo el gen constante gamma 1. Eso quiere decir que cuando yo este DNA lo transcriba y lo convierta en proteína, voy a tener un segmento BDJ reordenado, que eso es lo que define el dominio variable y por lo tanto la especificidad de mi anticuerpo. Pero ahora los dominios constantes de mi cadena pesada están codificados por un gen diferente. Las variantes de anticuerpo que dependen del gen que codifica para los dominios constantes de la cadena pesada les llamábamos diferencias entre anticuerpos que dependen del gen que codifica el dominio variable de la cadena pesada. ¿Isotipo? Los isotipos, muy bien, exactamente. Si lo que acabamos de hacer es cortar el DNA para que ahora después del gen o del segmento BDJ venga un constante diferente, que ya no es ni delta, porque si se dan cuenta al cortarlo, muy delta salen del DNA. Muy delta ya no está en el DNA. ¿Cómo se le llama a este proceso? Que lo dijo Cristina hace ratito. ¿Qué es lo que se está cambiando en el anticuerpo? Su isotipo, ¿no? Exactamente. Entonces ahora tendría un gen, un anticuerpo cuyo dominio variable está formado por el mismo reordenamiento BDJ, es decir, la especificidad no va a cambiar, va a seguir reconociendo exactamente lo mismo, pero ahora tiene un isotipo diferente. Y en este ejemplo estoy haciendo inmunoglobulina G1. Pero si el corte hubiera sido antes del gamma 3, estaría produciendo IgG3. O si el corte hubiera sido antes del segmento alfa 1, estaría siendo IgA1. Y así sucesivamente. Exactamente la combinación que nos va a generar el cambio de isotipo. Más que recombinación, porque aquí no estamos haciendo recombinación de genes, estamos induciendo mutaciones. Y sí, el fenómeno es el cambio de isotipo. Para terminar con este cambio, la AID, la enzima, induce mutaciones. Es decir, la presencia de esta enzima va a decir, cambia nucleótidos aquí y corta. La pregunta es, ¿cómo sabe el linfocito B en qué región de switch cortar? Ya dijimos que tenemos una región de switch antes de cada dominio constante. ¿Cómo sabe el linfocito B si va a cortar antes de gamma 3, antes de gamma 1, antes de alfa 1, antes de epsilon? No es por la gran cantidad de citidina. Pero la cantidad de citidinas está en todas. Aquí hay muchas, y aquí hay muchas, y aquí hay muchas. ¿Cómo sabe el linfocito B en cuál de todas esas cortar? Punto importante. ¿Por qué antes no podía hacer el linfocito B este cambio de isotipo? Primero, porque no había AID. Y segundo, ¿qué dijimos hace ratito? ¿Qué pasaba con todo este segmento del DNA? Es como Pictionary. Yo lo estoy dibujando, ustedes tratan de adivinar qué estoy representando. ¿Por qué no se puede transcribir esos genes originalmente? A lo mejor porque está el enrollamiento de la cadena. Exactamente, porque toda esta región dijimos que está súper enrollado. Muy bien, Aldo entendió que estos son histonas. Así está el DNA, enrollado, escondido, y pues no se puede transcribir. No hay forma de expresar estos genes porque están enrollados y no están expuestos. ¿Qué señales le dicen a estas regiones del DNA? Expone esta región de la cromatina. Rafa les dio la clave la semana pasada. ¿Quién le dice a estas regiones del DNA del linfocito B? Desenróllate y exponte. Sí lo saben, estoy seguro que lo saben. ¿Por qué un linfocito B haría inmunoglobulina E en lugar de inmunoglobulina G o en lugar de inmunoglobulina A?
¿Puede ser por las citocinas efectoras Exactamente. de las subpoblaciones, sí? Exactamente. Independientemente de que sean o no de las subpoblaciones, obviamente las subpoblaciones son un estímulo muy importante, pero la respuesta en general es las citocinas. La presencia en el medio de interleucina 4, por ejemplo, va a hacer que la región que se exponga sea la región del gen constante épsilon, por ejemplo. Si yo tengo mucha interleucina 4 durante este proceso de activación en este linfocito B que se está activando, lo que va a hacer es que va a exponer el locus o la región genética del gen constante épsilon. Si la interleucina 4 le dice, oye, expone esto, y entonces cuando llega la enzima, pues el único lugar que tiene para cortar es antes del gen constante épsilon. Y por lo tanto, este linfocito va a producir IgE. Y si en el medio tengo mucho interferón gamma, pues las señales son para exponer este o este. Y el linfocito B, que está en un medio de interferón gamma, va a ser IgG1 o IgG3. Y si en el medio hubiera interleucina 5 y TGF-beta, el linfocito va a ser IgA. Son las citocinas las que modulan qué regiones de la cromatina se exponen y por lo tanto cuál es el isotipo que va a generar el linfocito B. Lo veíamos, como decía Ale, desde la clase pasada. Las citocinas que producen las diferentes subpoblaciones, que justamente son estas, van a modular el tipo de anticuerpo que yo voy a hacer. En donde hay mucho TGF-beta, por ejemplo, en mucosas. Las mucosas son ricos, son sitios llenos de TGF-beta. Por lo tanto, linfocito B que se active en una mucosa, ¿qué va a producir? IgA, ¿no? Exactamente, por default, ahí están las señales de todo el medio del riquísimo TGF-beta que le dicen, tienes que hacer IgA. Por eso, todas las mucosas están súper llenas de IgA, porque las señales que reciben los linfocitos ahí por las citocinas TGF-beta, que hay muchísimo en las mucosas, pues le dicen, tu linfocito B te activas, vas a producir IgA. Y esto es el proceso de cambio de isotipo, que está ocurriendo justamente a la par que los linfocitos se están replicando en la zona oscura. Esa es la primera consecuencia que tiene la enzima AID, inducir el cambio de isotipo. La siguiente consecuencia también es súper interesante, es lo que le da al linfocito B una riqueza tan buena para el reconocimiento de antígenos. O sea, si llega buena para reconocer un antígeno, el otro mecanismo la va a hacer aún mejor. Y va a ser una gran diferencia que va a tener con los linfocitos T. Va a tener la capacidad de hacer un receptor para antígenos con mucha mayor afinidad para el antígeno. Eso también depende de la AID, y eso sería la última fase de lo que ocurre en la reacción del centro germinal. Entonces, sí, ya vi su mensajito. Justo, obviamente no sé que no tenía tiempo para explicar el segundo proceso, solo quería dejarles la espinita de que la otra parte, consecuencia de la enzima AID, nos va a llevar a un mejor receptor para antígenos, un mejor anticuerpo. Cerramos con eso la siguiente clase, la última parte de las consecuencias de la reacción del centro germinal, y empezamos a ver citotoxicidad. Hacemos un examen chiquito de lo que llevamos hasta ahorita de la activación de Bs al inicio, y empezamos con citotoxicidad. Acabamos la historia de los Bs y vemos la activación.